Hola de nuevo a todos. Hoy quería abordar un tema que es referido a los espacios entre vidas y concretamente el Consejo de Ancianos. Quiero abordar esto, pero como un ejercicio de reflexión. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que cada uno en un momento dado puede extraer de la experiencia ajena y puede extraer pensando por sí mismo. Mm, En estos temas a mí me cuesta mucho hablar porque sé que hay personas que se ofenden. Inevitablemente, si hablas de seres de luz, si hablas de maestros, pues hay personas que tienen sus ideas y yo las respeto. Como digo siempre, si a ti te va bien, si realmente tangiblemente en tu vida la influencia de estos seres te va bien, tangiblemente, y quiero decir cuando tangiblemente que es que son materialmente demostrable que tu vida va bien, oye, es fenómeno. Yo lo respeto. Y si no te va bien, si simplemente cuando contactas con ellos en meditación y demás te sientes bien, pues reflexiona que a lo mejor, pues quien se siente bien no eres tú. Pero bueno, yo lo digo porque mi experiencia ha sido una determinada y también conozco experiencias de otras personas que estaban convencidísimas, que estaban con cosas muy elevadas y no era lo mismo. No era exactamente eso. Y no han terminado bien algunas de ellas. Y además, la única persona vidente totalmente que yo he conocido en mi vida era una gran escéptica de todo esto. Así que bueno, que sepáis que yo lo respeto, que simplemente cuando digo unas cosas, pues es por mi experiencia, pero que si a otro le va bien, pues oyes, adelante. En todo caso, espacios entre vidas, consejo de ancianos. De esto habla Michael Newton en sus libros. Yo no estoy de acuerdo al 100% de lo que explica Michael Newton, pero sí que sé que los espacios de los que habla, por lo menos algunos de ellos, existen porque o los he observado por mí mismo o los han observado otras personas en regresiones. Y esto me pasó en un momento dado con el tema de consejos ancianos. El primer contacto que tuve con él fue a finales de 2003, primero 2004, en una regresión con una persona que estaba pasando un trauma tremendo en una vida pasada y como en aquella época yo trabajaba de forma habitual los espacios entre vidas, o sea, cuando una persona pasa el proceso de muerte, le ayudaba a contactar con estos espacios, bueno, pues el caso es que estando allí, de golpe empieza a describir un lugar, ese que podéis ver en esa imagen, donde, bueno, pues una bóveda muy grande y unos seres de luz al fondo, etcétera, etcétera. Claro, me quedé muy asombrado que se fuera así por las buenas sin decirle nada y, la experiencia fue impresionante. Le pregunté, de hecho, dónde estaba su maestro y me dijo que atrás, a la izquierda, tal como decía Michael Newton. Con lo cual, no tuve dudas de que estaba allí. Fue muy interesante, fue muy impresionante, la verdad. 20-25 minutos de un diálogo muy importante y, bueno, pues especialmente para mí, que entonces yo creía en todo esto del karma, los seres de luz, los espacios entre vidas, tal como nos tienen adoctrinados que son. Pero bueno, el caso es que, además, al día siguiente, yo me quedé con la idea de que podía ser un espacio muy bueno para ayudar a las personas con problemas fuertes y al día siguiente una de las personas se me va allí prácticamente igual, o sea, así por las buenas, o sea, también la ayudé un poco en el sentido de decirle, bueno, pasa el tiempo y ahora vas a ir a un lugar donde van a darte la comprensión que necesitas. Y se fue ahí directamente. No, no le dije una bóveda ni nada, pues lo describió también perfectamente y demás. Y entonces, bueno, pues llega a la conclusión que era un lugar positivo para ayudar a las personas quizás con problemas fuertes a solucionar. Pero hubo cosas que me hicieron un poco ponerme en guardia. El caso es que cuando terminaba de hacer las regresiones, yo entonces las hacía siempre en persona y siempre me han gustado más en persona que a distancia, porque al estar cerca, la empatía que puedes desarrollar, estás tan encima de la persona que puedes conectar mucho más con ella hasta tal punto que a veces incluso puedes adivinar lo que va a decir. Claro, también tiene la contraparte negativa que parte de ese sufrimiento tú lo estás viviendo. Y cuando terminaba unas regresiones había algo dentro que no se quedaba a gusto. Observando
los distintos casos que trabajé, que fuimos a este lugar, había una pauta. La pauta era la siguiente. Es que te comprendemos, no te preocupes, hay una parte consoladora, efectivamente, y fundamentalmente había aquello de, y en un futuro te ayudaremos, tu maestro te ayudará a reparar. Bien, todo esto entra, por supuesto, dentro de todas las creencias que yo tenía entonces y era perfecto. Pero ¿qué sucede? Que yo me sentía, como digo, incómodo, había algo que me dejaba incómodo y cuando yo me siento incómodo con algo, no puedo simplemente decir, bueno, son cosas mías, no, hay algo que no encaja. Y si algo no encaja, debo averiguar por qué. Y tiempo después, como dejé de trabajar espacios entre vidas y seguí trabajando con regresiones, descubrí cuál era la razón. Nuestras vidas son, imaginemos, como un serial televisivo. Tenemos un montón de episodios. Pero si coges un serial televisivo en un episodio, el episodio 300 y pico, y lo coges suelto, no vas a entender nada de lo que está pasando. En realidad, en esa serie, prácticamente son siempre los mismos actores, haciendo distintos, quizás desenvolviéndose en distintas situaciones, pero de distintas maneras según va el serial yendo. Pero claro, tú si apareces en ese episodio no sabes qué sucede. No puedes decir que ese es el bueno, ese es el malo, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ignoras todo lo que viene anteriormente. Y eso justo es lo que pasa en ese consejo de ancianos. Sí, se habla que tiene una visión de tus vidas, y que hablan, pero yo eso realmente no lo vi como parte de la solución del problema. Porque nada de lo que nos pasa a nivel importante, realmente relevante en nuestras existencias, es algo que venga de una sola vida. Las personas que amamos son personas que hayan intervenido con nosotros antes. Las personas con las que tenemos problemas son personas con las que hemos intervenido antes. Y si queréis, por poner un ejemplo real, persona que de golpe es víctima de otra. Y bueno, si lo miras sin trabajar regresiones y te vas al gurú de turno, te va a decir que lo que tienes que desarrollar es la humildad, tu capacidad de perdón, etcétera, etcétera, para evolucionar estas cosas. ¿Vale? Si te vas quizás a un vidente, te dice, no, es que resulta que con esta persona tú tienes una relación kármica de no sé qué historias. Bueno, quizás. Pero quizás te encuentres simplemente que cuando vas a los episodios anteriores de esa serie, tú a lo mejor a esa persona le hiciste una faena horrible en una vida anterior. Y esa persona recuerda, inconscientemente, por supuesto. Y cuando se vuelve a encontrar contigo, como tenga poder para machacarte, lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque no somos ni tan perfectos ni tan buenos como nos quieren hacer creer, ni eso de los planes de vida, de los cuales he hablado en otro lugar, que no, que las cosas no son así. Que no, que las personas somos mucho más ciegas, estamos mucho más incapacitadas para darnos cuenta de las cosas. Venimos sin memoria, lo único que sabemos son los instintos que traemos. Es más fácil de entender si pensáis en los traumas infantiles y cómo luego se desarrollan en un adulto. Pues esos traumas son traumas de vidas pasadas y se desarrollan en vidas presentes. Es lo mismo. Pues eso no se trata cuando estás en el consejo de ancianos. Ni hablar. Se trata del problema solo. ¿Y qué pasa? Cuando tú en un momento dado descubres la relación que ha habido pasada, pues ya no necesitas perdonar. ¿Qué hay que perdonar cuando tú a esa persona quizás le has hecho una faena enorme? ¿Qué hay que perdonar si a lo mejor no le has hecho ninguna faena, pero ha sido un malentendido enorme, que también pasa? Únicamente compadecer a esa persona que ha perdido la memoria y que tú no se la puedes hacer recuperar, que va a seguir enganchada con ese tema. Tú ya te has desenganchado. Tú ya no participas de eso. Incluso quizás en una vida futura, cuando te vuelvas a encontrar, si vuelves a una vida futura, como ya te has desenganchado aquí, pues ni siquiera volverás hacia esa persona. A lo mejor en cuanto la veas, a lo mejor ya estás prevenido, ya lo sabes y te quitas de en medio. Yo qué sé, o a lo mejor no.
Pero en todo caso no se puede estudiar, trabajar, analizar y sentenciar nada en una existencia si no se conoce lo anterior. Y eso es lo que yo me di cuenta con el tema de estos ancianos y de este espacio. Cada cual que saque sus conclusiones. Aquí podéis concluir cosas sobre la memoria, sobre el tema del libre albedrío, podéis concluir muchas cosas, o sea, cada uno que piense por sí mismo. Lo único que me quisiera añadir es que, bueno, efectivamente todos estos seres de luz son muy impresionantes, estos lugares, espacios entre vidas, son realmente así, pero eso me recuerda a un vídeo en el que David Parcerisa entrevistaba a una abducida y el abductor le tocaba así por detrás y de golpe se ve una especie de paraíso. El que vayamos a ciertos lugares no significa que esos lugares a lo mejor sean buenos o positivos para nosotros. Hay gente muy amable a nivel físico a nuestro alrededor que realmente son muy perjudiciales, y si no mirarlo en la casta política, ¿no? Muy amables, muy todo, muy sonrientes, pero a la hora de la verdad. En fin, no todo es lo que aparenta. Y el problema es que cuando llegamos a esos lugares, ya sea en regresiones, ya sea incluso en el CM, siempre llegamos arrastrándonos, siempre llegamos dañados. En un vídeo anterior hablaba de la evolución y hablaba de que creo que este cuerpo en el que habitamos ha sido un cuerpo reducido. Nuestras capacidades psíquicas han sido reducidas porque la única manera de que un animal tire de una noria constantemente sin dejar de hacerlo es vendarle los ojos y que no se entere de lo que está haciendo. Pues yo creo que cuando hablamos de estados expandidos de la conciencia, estamos hablando mal. El estado expandido, que hemos expandido la conciencia, es nuestro estado natural para lo que realmente somos, para quienes realmente somos. Y el estado de conciencia normal es un estado reducido. En ese estado reducido, cuando nos acercamos a estos seres de luz, nos acercamos siempre mínimamente de rodillas. Y siempre en regresiones y siempre que trabajo con alguna persona, llega un momento en que le tengo que decir, recupera tu poder. De una forma u otra, levántate, buscas la calma, buscas la serenidad, buscas que la persona realmente se expanda. Otras personas dicen, me sorprendió mucho la primera vez que lo escuché, es que eleve su vibración. Pero es exactamente lo mismo. Elevar tu vibración, adquirir más calma, adquirir tu real poder es eso. Y curiosamente os voy a decir una cosa. Cuando eso sucede, esos seres de luz ni son tan grandes ni son tan brillantes. Pero bueno, quizás de eso hablemos en otra ocasión. Si queréis comentar, lo podéis hacer en el blog, como siempre. Y bueno, si no, encantados de haber estado con vosotros. Hasta siempre. Adiós.